En Excel muchas veces tenemos que importar datos de otros programas. Para ello vamos a ir a la ficha de datos y aquí tenemos la opción de obtener datos. En esta versión de Microsoft 365 ha cambiado completamente la forma de importar datos. En la versión 2016 teníamos todavía la versión antigua y la versión nueva para obtener datos. La versión nueva me refiero a través de Power Query. Desde aquí, como vemos, tenemos las opciones más comunes, desde texto, desde la web, desde una tabla de rango, de fuentes recientes. En este caso, le vamos a indicar obtener datos y aquí tenemos todas las opciones. Incluso podemos dar datos desde un PDF, desde una carpeta, desde un CSV o archivo de texto, desde un archivo de Excel, desde un archivo JSON, desde cualquier programa de bases de datos, desde Azure, desde otras fuentes. Vamos a elegir, vamos a empezar eligiendo desde una base de datos de Access. Vamos a ir navegando para encontrar nuestra base de datos. En este caso, queremos nosotros ver datos de la base de datos Neptuno actualizada. La seleccionamos. Ahora, una vez que la carga, podemos traer varios elementos. Vamos a seleccionar varios elementos a la vez y lo de arriba son consultas, lo de abajo son las tablas. Pues me voy a traer la tabla de clientes, la tabla de pedidos y la tabla detalles de pedidos. Ahora ya desde aquí podemos cargar los datos, con lo cual se cargarían en la propia hoja, pero lo que podemos hacer es pinchar en el desplegable que hay al lado de cargar y decirle dónde queremos cargar. Si queremos cargar directamente o cargar en. También podremos ir directamente a transformar los datos. De momento le vamos a decir cargar en. Y desde aquí podemos elegir si queremos crear únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo de datos. Va a ser esto lo que vamos a hacer. No queremos volcarlos de momento en lo que son las celdas. No lo queremos poner ni en forma de tabla, ni de tabla dinámica, ni como gráfico dinámico. Una de las grandes ventajas que tenemos a la hora de importar con Power Query es que nosotros podemos importar una gran cantidad de datos, más de 1 millón de filas que tenemos en Excel, pero nosotros podemos importar a 3, 5 millones, los millones de datos que queramos y volcar solo los registros que nosotros queramos en cada momento según las transformaciones que hagamos. Le vamos a indicar aceptar. Está cargando los datos. Y también va a detectar las relaciones que hay entre esos datos. Como vemos, ya los ha importado y en cualquier momento podemos pinchar con el botón derecho, por ejemplo, y desde aquí sí que le podemos decir que cargar en para que vuelque esos datos en la hoja. Si yo aquí le digo cargar en, le puedo poner en la tabla y de esa manera ya se añaden. Pero esto solo lo haremos una vez que hayamos transformado los datos o que de verdad queremos nosotros tener estos datos en la hoja para trabajar con ellos, ya que Excel es un buen sitio donde hacer cálculos y operar con los datos, pero no es un buen sitio donde almacenar los datos, ya que es una hoja de cálculo. Es mucho mejor dejarlo en el modelo de datos, que al fin y al cabo lo que tiene es un modelo de SQL dentro de nuestro Excel. Por lo tanto, en este caso, le vamos a decir cancelar. Voy a ir ahora, por ejemplo, a la tabla de pedidos y voy a cargar. En este caso sí que lo voy a querer cargar en la tabla, en forma de tabla. Le voy a decir aceptar. Tarda un poco en volcar los datos. Y ya los tenemos en forma de tabla. Cuando nosotros hemos traído estos datos, se han quedado vinculados con el origen de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago cualquier tipo de modificación, por ejemplo, voy a hacer aquí modificaciones, veis, hago cambios, como es una tabla, le puedo decir aquí actualizar y a la hora de actualizar se vuelve a conectar con el origen de datos y si hubiera habido cambios en los registros, se actualizaría. También aquí en la parte inferior de actualizar le puedo decir propiedades de la conexión
Y le puedo decir que se actualice él solito cada cierto tiempo o cada vez que se abra este archivo de Excel. Si por el contrario no quiero que se actualice ya nunca, le puedo dar en el botón de desvincular. Eso sí, tendría que volver a importar los datos si quiero volver a vincularlos con el origen de datos.